Quiero que abran su Biblia. ¿De qué creen que voy a hablar hoy? Voy a hablar de que Dios siempre cumple sus promesas. Dígalo conmigo. Dios siempre cumple sus promesas. Pero los procesos de Dios, hermanos, a veces son difíciles. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 12. Ahí tengo yo una lectura que nos va a ayudar, nos va a orientar un poquito en esto que quiero yo compartir con ustedes. ¿Ya lo tiene? Es el capítulo 12 de hasta el verso 17, o sea, no lo vamos a leer, o quieren que lo leamos todo ya para que de una vez abordemos. Dice así, miren, yo les dije que iba a hablar acerca de Dios siempre cumple sus promesas. Y vamos a entender algunos secretos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató, fíjese, a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, ¿qué fue lo que hizo? Dice ahí, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Si usted cuenta 4 por 4, solo a Pablo le vigilaban 16 soldados romanos que eran de los más terribles, hermano, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, precisamente con la idea de crucificarle, no dice aquí Lucas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia? Lea usted fuerte eso. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Fíjese, subraye, esto es importantísimo. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bien preocupado por lo que estaba pasando. Estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó ¿qué? Un ángel. Los ángeles, hermanos, no los podemos nosotros ordenar que vengan. Los ángeles solamente vienen a la orden de Dios, son servidores de Dios. Y un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿qué fue lo que hizo? Le despertó. ¿Y qué le dijo? Levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué sucedió? Se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto. ¿Y qué más le dijo? Sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía Pedro que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía. Él pensaba que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta. ¿De qué era la puerta? De hierro que daba a la ciudad, la cual, ¿qué sucedió? Se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro continuó su vida. Volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor, ¿cómo se fija que a veces entendemos muy tarde, pero al fin entendemos? Y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo querían matar. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, en donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode,
Fíjese cuántas rodes no hay en la vida, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué hizo? Pues fíjese, estaba bien contenta que no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y qué le dijeron los que estaban orando para que Pedro fuera liberado? Pues estás loca, le dijo. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, ¿cómo quedaron? Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Dios siempre cumple sus promesas. Dígalo conmigo, Dios siempre cumple sus promesas. Uno a veces, hermano, como cristiano se pregunta, ¿cómo es que Dios a veces permite que sus hijos tengan que pasar por problemas muy dolorosos, por situaciones de mucho quebranto, hermano, de mucho dolor? Uno a veces hasta llega a cuestionar a Dios del por qué. Pareciera que Dios no camina en sintonía a lo que dice aquí, su palabra. Pero la respuesta a esta pregunta la encontramos en la Biblia. Nos es difícil a veces nosotros el poder dimensionar esto, pero en Santiago, capítulo 1, versículo del 1 al 12, ahí tenemos la respuesta. Uno a veces dice, bueno, ¿y por qué si es Dios parece que se olvidó de mí? Como el caso de este cuadro, de esta fotografía que hemos leído. Pareciera que Dios no está haciendo caso a esto. Pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Y en Santiago 1, del 1 al 12, si usted es tan amable, solo a darle una miradita, solo para recordarles a ustedes, porque nadie escapa de situaciones así como estas que ya leímos, hermano. ¿Ya lo tiene? Santiago capítulo 1, mire, ahí está, habla de 4 cosas: el destinatario, el propósito, la finalidad y la bienaventuranza. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién va? Que están en la dispersión, salud, ese es el destinatario. Y luego después viene el propósito, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, ¿cuando qué? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ese es precisamente el fruto de nuestros sufrimientos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Pero hay una recomendación: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero fíjese, cuando nosotros llegamos al versículo número 12, lea usted lo que Santiago nos recomienda. Léalo conmigo: bienaventurado el varón, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué recibirá? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Dios siempre cumple sus promesas. Ahí está, ya vimos cómo está la respuesta correcta en la Biblia. Ahora, la pregunta para entrar en este ambiente es, hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente, si son sinceros, sienten, hermanos, que van en la dirección correcta? Porque a veces pareciera que vamos en la dirección correcta, pero
Hoy las cosas están muy difíciles, hermanos, de entender en muchas iglesias. Todos los que estamos viviendo, hermanos, en este tiempo, ante todo esto que estamos viendo en el aspecto moral, en el aspecto social, en el aspecto económico, incluso, hermanos, podría decir que en el aspecto espiritual nos parece muy difícil de entender, porque todo, hermanos, realmente, si somos sinceros, nos parece muy confuso. Porque como que no hay, decimos una palabra que yo uso mucho, no hay congruencia. No hay así mucha relación. Y yo digo que tenemos que volvernos a tres cosas, a tres renglones importantes. Lo primero es que tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Y no al yo creo, y no al a mí me parece, o yo siento. No, el evangelio no es de sentimientos, ni de emociones, ni de criterios personales. El Señor Jesucristo fue muy claro, hermanos. Y no se trata de que estemos aquí a la fuerza. No se trata de estar a la fuerza. Dios no quiere a nadie a la fuerza. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, pues niéguese a sí mismo. Tome su cruz y qué más. No es a la fuerza. Es muy feo. Yo conocí pastores que obligaron a sus hijos a ir a la iglesia. Hoy estaba leyendo una noticia de una muchacha que mató a su madre con 76 puñaladas. ¿Y por qué lo mató? Ella dijo, porque me obligaban a ir a la iglesia. Me obligaban a hacer cosas que yo no quería hacer. Y fíjese al grado que afectó a esta niña. Desde los 8 años y a los 16 años decidió matarla dándole 76. Solo faltó que le cortara el cuello. Y cuando estaba ante el juez no supo qué hacer con esta niña, porque su mirada era de no dolerle nada, tranquila, como si no pasó nada. No es así. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hacerlo de manera voluntaria, pero tenemos que volvernos, hermanos, a la palabra de Dios. Dígalo conmigo, yo tengo que volverme. Dígalo más fuerte, yo tengo que volverme a la palabra de Dios. Escudriñemos la escritura, ahí están las verdades de Dios. Fíjese, si yo conozco pastores que no leen la Biblia y a estas horas están llamando, oye, ¿no tienes un predicador ahí que me lo pases más tarde? Es increíble. Digo, a mí me piden lugar, oye, me hablaba un hermano ayer y me decía, oye, aquí tengo yo un predicador, ¿no querrás que predique ahí? No, hombre, le dije, yo tengo como 300 mensajes que no he predicado todavía y no necesito predicarlos. ¿Usted cree que se va a acabar esto, hermano? Esto es increíble. Cuando nosotros analizamos que tenemos que volvernos a la palabra, porque la palabra de Dios, ¿qué dice el apóstol? Que es viva y es eficaz. ¿Y qué más? Es cortante. Es una espada que corta, hermanos, que a veces nos lastima, pero trae también la curación. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Y su palabra nos debe enseñar a esto. En segundo lugar, tenemos que volvernos, hermanos, a la búsqueda seria del Espíritu Santo. Dígalo conmigo, yo tengo que volverme a la búsqueda seria del Espíritu Santo. Hermanos, es importante eso. El Señor Jesucristo no nos lo dejó como una, ¿cómo diríamos, hermana? Como una alternativa, sino como una exigencia. Él dijo, y recibiréis poder. Y cuando haya venido, ¿qué van a recibir? Poder. Y cuando reciban el poder, entonces me seréis testigos. Esto es interesante, ir a la búsqueda. No se trata de que a ver cuándo viene, cuando Él quiera, no. Se les ordenó y les dijo, no salgan de Jerusalén. ¿Y a dónde se fueron? A la casa de Juan Marcos, que era el lugar de oración.
Ahí está todavía ese lugar en Israel, ahí en Jerusalén. Cuando usted vaya, hay un lugar donde lo van a llevar a la casa de Juan Marcos. Ahí está todavía el lugar, el aposento alto. Ahí estaban orando. Y no pocos, hermano. ¿Cuántos había orando según Lucas? ¿Cuántos había orando? Había 500. Pero algunos 380 se cansaron y solo quedaron 120. Y los 120 recibieron la promesa. Es una señal que Dios siempre ha venido manifestando desde siempre, desde el Antiguo Testamento, que Dios no se vale de muchos, sino de pocos, pero esos pocos que sean de calidad, que sean de excelencia, que busquen realmente a Dios. Y esos 120, hermanos, hicieron esta conmoción. Dieron una nueva cosmovisión al mundo acerca de la búsqueda de Dios en la persona única de Cristo Jesús. Por eso tenemos que buscar también la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. ¿Qué dice Efesios 5:18? Me gusta que usted abra su Biblia y lea conmigo porque es interesante cuando el apóstol Pablo nos comparte esto a los hermanos de Éfeso, que eran gente muy difícil, hermanos, que venían de un trasfondo muy peligroso, porque esos venían de una cultura muy fanática y de una cultura muy idolátrica. Hablo de los judíos, no hablo de los demás, porque ellos habían caído en ese juego. Y Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es importante, hermanos, para que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Yo he estado analizando porque a veces sí, hermanos, se nos hace difícil, pero mire, es cierto que no podemos cambiar el pasado. Aunque queramos, hermana, no podemos cambiarlo. Ahí está siempre, ahí quedará siempre. Ya quedó registrado en los libros de la eternidad, en esos niveles espirituales, ya quedó marcado nuestro pasado. Y a veces quisiéramos olvidarlo, a veces quisiéramos que Dios lo sacara. Aquellos que hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, quisiéramos olvidarlo, quisiéramos cerrar los ojos y abrir, solo recordar el presente, pero no se puede, no se puede cambiar el pasado. Pero sí podemos comenzar desde ahora, en este año nuevo 2023, y claro que podremos cambiar nuestro futuro. Pero tenemos que decidirnos nosotros a volvernos a la palabra, a volvernos a la búsqueda del Espíritu Santo, a buscar la llenura del Espíritu Santo para poder ser realmente lo que Dios quiere de nosotros. Porque tenemos que estar conscientes, hermano, de que Dios siempre cumple sus promesas. Pero miren, mis queridos hermanos, tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No se dejen envolver por el sistema. No, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Yo debo ser diferente a partir de este año. Si no pudimos el 2022, no nos preocupemos por ello. Ya lo pasado quedó en el pasado. Pablo dice: olvidando lo que queda, prosigamos adelante, no nos quedemos en ese remordimiento, sino que olvidemos en el nombre del Señor, y podemos cambiar nuestro presente y podemos cambiar también nuestro futuro. Pero tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar. Qué interesante es cambiar nuestra manera de pensar. Eso es algo, hermanos, que tenemos nosotros que cambiar. Yo más bien creo, hermanos, que en este tiempo en el que estamos viviendo, nuestra actitud es relevante. Y bien creo que nuestras doctrinas, nuestros principios están cambiando poco a poco, y a veces sin darnos cuenta, al grado que necesitamos, yo creo, hermanos, que este año 2023
necesitamos hacer un alto en nuestro caminar y volvernos a nuestro formato original. Como que hemos dejado muchas cosas, hermano. Y me refiero a aquellos que ya tenemos más de 40 años en el Evangelio. Tenemos que exigirnos más. Como que hemos caído en el embrollo de los de ahora. Tenemos que exigirnos más. Tenemos que buscar más de Dios, sin importar la posición que ocupemos, sin importar a dónde hemos llegado a nivel laboral o en el liderazgo o en nuestra vida familiar. Sin importar eso, tenemos que buscar más, exigirnos más, buscar más de Dios. Tenemos también, hermanos, que comprometernos más. El cristianismo de compromiso, no un cristianismo light como se usa ahora en muchos lugares y que parece sentirse y verse bien. No se trata de vernos bien, hermana, se trata de ser agradables a Dios. ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿O lo nuestro es solamente un simulacro? Es ahí donde la Biblia nos lleva a poder encontrar que Dios siempre cumple sus palabras. Tenemos que esforzarnos más, un poquito más. Pero la otra y última que les hablo es que seamos fieles a Dios. ¿Qué dice la Biblia? El que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Así es. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice? A ver, los de este lado, díganme. ¿Qué dice la Biblia, hermana? Ahí están como adivinan. Alma Sosaya es la teóloga de ahí de ese lugar. ¿Qué dice la Biblia? En lo mucho nos va a poner Él. En aquello, hermanos, que queremos, que pretendemos, que buscamos ser fieles a Dios. En eso poquito, Dios nos va a ir llevando a niveles de grandeza en la vida espiritual. Y la vida espiritual siempre nos arropa en bendiciones de prosperidad. No es la prosperidad la que nos lleva a la vida espiritual, sino la vida de riqueza espiritual nos lleva a arropar la prosperidad que viene de Dios. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más dice? Todas las demás cosas, ¿qué dice? Tenemos que ser fieles. Esto nos habla, mis hermanos, de volvernos a la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿Cuántos creen en la voluntad de Dios, hermano? Miren, hermanos, la voluntad de Dios es el principio sobre el cual nosotros debemos vivir diariamente. Se los voy a repetir y ustedes me van a ayudar. La voluntad de Dios, digámoslo, la voluntad de Dios es el principio sobre el cual debemos vivir diariamente. Es muy peligroso vivir fuera de la voluntad de Dios. Y a veces sin querer, hermano, se nos olvida. Lo que Dios aprueba, lo que Dios determina, hermanos, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, sin lugar a duda de que Dios lo llevará a cabo. Él sabe lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero fíjese, hermanos, si nunca le pedimos a Dios dirección en nuestra vida, es muy peligroso, es muy arriesgado, porque con esa actitud le estamos diciendo: yo puedo hacer todo sin tu ayuda. Eso es lo que le estamos queriendo decir. Si no pedimos la dirección a Dios, le estamos diciendo: no necesito tu ayuda, yo sé lo que debo hacer. Y eso es muy peligroso. Nos traerá a todos nosotros, hermanos, consecuencias muy lamentables. Cuando Dios cumple su promesa, el problema de las promesas de Dios es que muchas veces, hermanos, no se adaptan al tiempo nuestro. Por eso del capítulo 12 al capítulo 20, las barbaridades que hizo Sara. Problemas que hasta ahora tenemos entre los árabes y los judíos. El pleito, el origen está en Sara. Ay, mujeres, Dios las guarde.
Ahí está el problema de los, si usted pregunta, bueno, ¿y por qué tanto pleito si son hermanos? Porque ese problema viene desde allá. Ismael, uno de los pueblos bendecidos, los árabes, hacen lo que quieren, hermanos. Ya están haciendo una ciudad de 175 kilómetros de largo, en línea, en forma lineal, donde no va a haber necesidad ni de oxígeno de afuera, porque lo van a tener adentro, ni luz, todo lo van a generar adentro, ni va a haber carros, todos los supermercados y los trenes de alta velocidad van a llegar a sus casas. Usted va a vivir en el paraíso. Ya estoy buscando un refugio por allá, porque ya me cansé de Victoria y sus baches. Y nosotros fácilmente, hermanos, podemos caer en la desesperación, precisamente como le pasó a Abraham y a Sara. Lea bien todo eso. Abraham y Sara tomaron decisiones muy difíciles, pero también tomaron decisiones muy lamentables. No consultaron a Dios, que hasta ahora les han traído al pueblo de Israel momentos tristes y consecuencias muy lamentables en esa guerra que no acaba nunca. Los dos dicen que son hijos de Abraham y tienen al mismo Dios. Eso es incorrecto. Ismael es hijo de Abraham. Isaac también es hijo de Abraham y exigen el mismo territorio, por eso está el pleito y usted y yo no entendemos del por qué bombas y pelean la ciudad de Gaza y pelean los lugares sagrados. Usted va a Israel y para entrar a Belén tiene que pasar por la vigilancia, la aduana de los árabes, que son terribles, hermano, pero también son hijos de Abraham. Las promesas de Dios, hermanos, nos deben alentar cada día. ¿Sabe a qué, hermanos? A confiar más en su palabra. A confiar más en su palabra, a fin de permanecer firmes en sus promesas. Jamás debemos dudar de Dios. Dígalo conmigo, jamás debemos dudar de Dios. Jamás debemos dudar de Dios. A veces nos cuesta dimensionar. Sara dijo, pues ya estoy vieja, ya, ¿a quién va? Y Abraham decía, ¿y a quién voy a dejar toda la herencia? Ya ve que este año 2022 nos quedamos sin reyes. Se murió el rey Pelé y se murió la reina Isabel. No crea que lo que Dios promete y cumple no es fácil de guardar, porque hay un adversario que se llama el diablo, que el Señor lo reprenda, que viene a veces a amordazar nuestra fe, que viene a veces a hacer dudar de la palabra, a dudar de su promesa, a dudar de Dios. Pero de una manera inteligente el Espíritu Santo, porque a eso vino el Espíritu Santo. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo, Rodi? ¿Qué iba a hacer? A redarguirnos, a recordarnos la palabra de Dios, a no olvidar si lo que tenemos, como es nuestra esposa, nuestros hijos, son las promesas de Dios en nuestra vida. El cuidar lo que Dios nos ha dado, el valorar esta vida cristiana a donde Dios nos ha llamado. Yo decía, ¿y qué voy a hacer sin poder trabajar? Dios abre canales de bendición para nosotros. Se nos puede cerrar el mundo. Todavía tengo amigos de trabajo y me dicen, Raúl, ¿y cómo le haces? Te veo muy bien, andas muy bien, vistes bien, calzas bien, tienes carros buenos. Pues ¿a qué se debe? Cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel a su palabra. Y su palabra es viva y es eficaz. Jamás debemos dudar de su palabra. Hay tres cosas que nos deben quedar bien claros, y es que Dios nos manifiesta sus promesas siempre, hermanos, con mucha claridad. Quizá tal vez nuestro problema es que no alcanzamos jamás a entender con claridad las promesas de Dios. Pero no debemos nunca dudar de que Dios es fiel a su palabra. Yo solo quiero recordarles, hermano, que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Yo les he dicho muchas veces los lunes, a veces Dios no nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos cada día. Danos el pan de cada día, Señor.
Muchas veces Dios no nos da todo lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Las promesas de Dios abarcan cada aspecto de nuestra vida, espiritual, físico, económico, material e incluso de salud. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Ahora, las promesas de Dios nos dan dirección con mucha claridad. Dios quiere que sigamos cierta ruta. Dios quiere que sigamos cierto camino. Pero Dios siempre nos dice, pero yo estaré contigo. Hay un texto que yo le escuché a Roberto decir con mucha emoción en Isaías 41, ¿qué? 10. ¿Qué dice? No temas porque yo, no temas. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y luego dice, siempre te ayudaré. Siempre. Con la diestra de mí. Dios nunca nos va a dar más, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos para cada día. Dicen amén a esto, hermanos. Dios dice, yo estaré contigo. Aunque nuestro camino no sea fácil. ¿Qué debemos hacer? Caminar. Caminar confiando en Dios, y sabemos que seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermanitos, vivimos en una sociedad corrupta y Satanás es nuestro principal enemigo. Y eso nuestro Dios lo sabe. Por esta razón, mis hermanos, Dios quiere involucrarse en cada aspecto de nuestra vida. Por eso el Señor dice, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu Santo que estará en vosotros, con vosotros y sobre vosotros. Pero es necesario, hermanos, buscar la dirección de Dios cada momento de nuestra vida. Fíjese, ya estoy cerrando en unos 5 minutos, pero quiero que vaya al libro de los Hechos. Es muy sencillo el mensaje ahí, hermanos. Realmente no hay mucho que agregar, pero ahí en el libro de los Hechos, capítulo 12, volvemos nuevamente ya para cerrar. Dios siempre oirá nuestras oraciones y estará listo para hacer realidad nuestras peticiones. Ahí está, mírelo. El rey Herodes es una representación del diablo. Echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarlos. Hoy andan algunos hermanitos, me dan tristeza, hermanos, y bueno, no quisiera yo pecar. Andan haciendo manifestaciones públicas, pastores con sus iglesias, peleando los derechos humanos. Eso es vergonzoso, hermano. Si a nosotros deberían matarnos y crucificarnos por causa de Cristo, hombre. Mire lo que quería hacer Herodes para maltratarles. Y eso es un engaño. Mire lo que dice el verso 2, y mató a espada ¿a quién? Él era el líder. Hoy no queremos que el diablo nos toque ni con el pétalo de una rosa, hermanos. Como que nos sentimos, nos han hecho creer un evangelio bastante mediocre de que somos ¿qué dicen? Somos la niña de los ojos de Dios. Usted reclame, usted exija, usted, ¿cómo dicen? Decrételo. No se ande creyendo de esas barbaridades, hermano. Mire lo que sucedió a la primera iglesia. Los querían matar y lo mataron a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Lucas no quiso agregar, pero lo que seguía era una crucifixión para poder darle un tentempié a los cristianos. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel. Ya lo leímos, estaba bien custodiado. Dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué dice ahí? Léalo usted. Pero la iglesia, ¿qué? Hacía sin cesar oraciones a Dios. ¿Por quién? Dios siempre oirá nuestras oraciones y estará listo para hacer realidad nuestras peticiones. La iglesia hacía sin cesar oraciones por él.
Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué oraban? ¿Para qué oraban? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Ahí lo vemos en el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Tranquilo, hermano. No le quitó ni el sueño. Por eso Pablo nos motiva a nosotros diciendo, para mí el vivir y el morir es ganancia. Es increíble, pero esas son las promesas de Dios. ¿Sabe cuál es la más grande promesa de Dios para nuestra vida? La vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lea conmigo. Pedro estaba durmiendo, sujeto ahí estaban durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y inmediatamente, hermanos, Dios siempre oye nuestras oraciones. Diga conmigo, Dios siempre oye nuestras oraciones. ¿Qué pasa cuando no buscamos la voluntad de Dios? Cuando no buscamos la dirección de Dios. Y mire lo que sucedió. Un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel. ¿Cómo necesitamos de eso, hermanos? Que nos haga levantar nuestro ánimo. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y dice ahí que las cadenas se le cayeron de las manos. Y ya después viene la historia que ya leímos, pero me gusta cuando dice ahí en el verso, creo el 11, léalo conmigo para ir ya terminando. Entonces Pedro, fíjese, hermano, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que Dios ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo judío. Esperaba ver su muerte. Miren, hermanos, a veces para nosotros es muy difícil para nosotros valorar y entender todo lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Es difícil. Es a veces ahí en el terreno donde a veces caemos, donde decimos, bueno, pero ¿de qué sirve seguir la voluntad de Dios si parece que Dios se olvidó de nosotros? Dios nunca se olvida de cumplir sus promesas. Nunca. Solamente espere. Confíe en Dios. Quizá a mí me parece, ya les he platicado de otras circunstancias, no es la primera vez que padezco una enfermedad y me parece incómodo todo esto, pero fuimos a ver a un doctor que nos recomendaron y pues he tratado de evitar la cirugía, ya determiné que no me voy a operar, pero el doctor me dijo, es increíble que usted esté caminando. Con todo eso que trae en la espina dorsal, es increíble que usted esté caminando y que no sienta dolor alguno. Eso es lo increíble. ¿Por qué es lo increíble? Porque tenemos un Dios que a pesar de que decimos, me dijo un hermano de Río Bravo que es de esos de los adventistas, hermano. Qué lindo, pero él es muy lindo, hermanos. Nomás le falta hacerse de las asambleas de Dios, pero ahí está bien. Me dijo, hermano, pues si no hay lo que sigue, entonces el Señor le va a decir, bástate mi gracia. Mira qué chulo, le dije. Bástate mi gracia. Y en el dolor que el poder de Dios se manifiesta. Le dije, bueno, hasta mi esposa se rió. Pero bueno, es difícil creer lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, ya lo leímos. Pero Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel. Ellos no creían lo que oían. Ellos no daban crédito a lo que estaban escuchando de Rode. Ellos no podían aceptar lo que Dios había hecho con Pedro. Mire, vamos a leerlo, ahí está, en los versos 12 en adelante. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo ahí, hermana? Orando. Y cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió y cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, ¿qué dice? Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y qué le dijeron ellos? ¿Estás loca? Pues ¿para qué estaban orando?
¿Por qué estaban orando? Esto es lo que nos enseña que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar las promesas de Dios. Diga conmigo, Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, ellos no podían aceptar lo que Dios había hecho con Pedro. Pero cuando Pedro llega, lea conmigo en el verso 17. En el verso 17, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron la puerta se quedaron como. Pero él, haciéndoles con la mano señal para que callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y salió y se fue a otro lugar. Ellos no podían dar crédito. Ahora la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Qué quiere? ¿Qué busca usted de Dios? ¿Qué necesita usted de Dios este año? Dios nunca nos va a dar lo que Él quiera. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan de aquella mujer que le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Dios a un hombre llamado Bartimeo. ¿Y qué dijo Bartimeo? Que reciba la vista. ¿Y qué dijo el Señor? Pues recíbela. Y al instante recibió la vista. ¿Qué quieres que te haga? La mujer sirofenicia, que es el cuadro más bello para mí, es el que más dimensiono. Quizá le dijeron, ahí viene por ahí el maestro, el que hace milagros allá en Jerusalén, resucita muertos, sana leprosos, es un hombre poderoso, es diferente a todos los demás porque no es racista. Y se sorprende cuando ella comenzó a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús la ignoró. Qué tremendo, hermanos, cuando nos ignoran. Pero era un proceso en el que Jesús quería llevarla para usarla como un instrumento, para demostrarle a estos ciegos que andaban con él, esos 12 que nunca aprendieron bien, que la misericordia de Dios es grande y que no importa quién sea. La mujer nos da una lección de humildad y le dice, Señor, es cierto, no soy hija de Abraham, no soy digna de sentarme a la mesa con los hijos de Abraham, con esos que andan detrás de ti. Pero Señor, yo no pido una pieza de pan completa. Dame una migaja que caiga de la mesa de ellos. Una migaja. Y con esa migaja es más que suficiente porque sé quién eres, sé de lo que eres capaz de hacer. Dame una migaja y con eso, Señor. Dice el Señor que le dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieras. Dice la Biblia, y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no quería humillarla, Jesús quería usarla para darnos una lección a nosotros, pero también para exaltarla hasta lo más alto. No era judía, era sirofenicia. ¿Cómo el amor de Dios es tan grande que alcanza al más vil de los pecadores? El Señor está aquí en esta mañana con nosotros preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué necesitas? Vamos a venir aquí al altar. Dios siempre cumple sus promesas. Es necesario que tú hables con Dios. Que tú hables con Dios, preguntándole todos los días, Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Es tu voluntad que yo haga esto, que yo haga aquello, Señor. Quizá algunos ya nos cansamos, pero Dios no se cansa. Dios es fiel. Y Dios quiere lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijos. Dios no se ha olvidado de ti.
Yo recuerdo que en un lecho de muerte le prometí a Dios servirle más y mejor, pero cómo se nos olvida. Y caemos en ese terreno de decir, bueno, esto es mío, pero si Dios lo dio, ¿por qué me apropio de lo que es de Dios? Y cuando Dios nos pide, es porque Él nos quiere dar más, porque los canales de Dios son así. Qué hermoso que nuestros hijos lleguen a hacer eso. Pero Señor, ahora sí, Señor, que te sirvan de todo corazón. Dios quiere ser el dueño de tu negocio. Dios quiere ser el dueño de tu vida. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, dice, y los que en él habitan. Es el momento de decirle, Dios, ayúdame a tomar el control. Pero ayúdame a depender de ti todos los días de mi vida, Señor. En mi matrimonio. Ayúdame, Señor, a caminar siempre en tu soberanía. Dime qué debo hacer, Señor, para agradarte. Dime qué debo hacer. Hasta ahora he hecho lo que yo quiero, pero ahora quiero hacer lo que tú quieres. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. Hasta ahora he hecho lo que yo quiero y está bien, pero ahora ¿qué quieres que yo haga, Señor, para agradarte, para honrarte? Señor, te agrada lo que yo hago.